Ha llegado la hora de la palabra del Señor, de meditar en la palabra de Dios, y espero que tengas tu Biblia a la mano, tu libreta a la mano y también una pluma, un lápiz para que puedas tomar apuntes. Bueno, vámonos a esta porción que hemos leído en el tiempo de nuestra lectura bíblica, que va a traer para nosotros una enseñanza de bendición. Quiero que abras nuevamente tu escritura en la porción de Éxodo 15, 22 al 27. Dice la palabra de Dios así: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, pero por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y si dieres oídos a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Alabado sea el nombre del Señor. Inclina tu rostro. Padre bueno, maravilloso Señor, en esta hermosa mañana, en este domingo que nos permites poder estar reunidos de manera virtual. Padre, te doy gracias por aquellas personas que con fidelidad, Señor, cada domingo se conectan, aunque no estén aquí en Yucatán, mi Dios. Tú has sido bueno y has permitido que la iglesia siga creciendo de manera sobrenatural, Padre. Te doy gracias porque traes a las personas que tú amas y deseas que sus familias sean cambiadas y restauradas. En esta hora, Padre, quiero pedirte que permitas que mis hermanos y amigos puedan seguir firmes, fuertes en tu palabra y puedan atesorarla. Señor, permite que esta porción de la palabra pueda ser entendible para ellos y puedan comprender, Padre mío, la bendición que tú les das, Padre, a través de ella. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que no se distraigan y que puedan poner de su parte, Señor, para atesorarla y puedan, Señor, usarla en el momento adecuado. Te ruego, Espíritu Santo, que transforme sus corazones. Señor, en el nombre de Jesús, hablo esta mañana, Padre, con tu autoridad, porque tú eres el que has puesto, Señor, en mí tu palabra para poder compartirla. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados amigos y hermanos, esta hermosa porción de Éxodo 15, del 22 al 27, es la porción que vamos a estar meditando esta mañana. Por lo tanto, este sermón le he titulado Entrega a Dios tu agua amarga, basado en esta porción. Y espero que sea para ti grato y que pueda ser de mucha, mucha bendición. Porque hoy, en este tiempo, muchos de nosotros podemos estar pasando momentos difíciles, pero también tal vez ya lo hemos pasado. Pero necesitamos comprender cómo debemos actuar en cada dificultad. Aquí podemos ver al pueblo de Israel enfrentándose a una problemática que se les presentó cuando ellos salieron de Egipto. Mientras caminaban por el desierto de Sur, pocos días de haberse salido de las tierras de Egipto, estaban ellos rumbo a Canaán, al territorio que Dios les había dado por heredad, y empezaron a tener esas dificultades. En esta porción de la palabra nos podemos dar cuenta algo muy interesante, que los israelitas, este pueblo escogido de hebreos, no supieron manejar apropiadamente las dificultades que se le presentaba en cada ocasión durante el camino hacia el desierto. Y eso es uno de los propósitos por los cuales hoy vamos a meditar en esta porción y vamos a desarrollar este tiempo, vamos a
tener este tiempo del sermón y quiero desarrollarlo en 3 puntos de enseñanza que nos va a ayudar a poder entender un poquito más lo que Dios tiene para nosotros a través de esta porción. La primera enseñanza que hoy te quiero compartir es la peregrinación por el desierto. Cuando los israelitas estaban andando por el desierto, podemos notar algo interesante, que como ellos, como pueblo de Israel, ellos estaban saliendo de ese lugar donde Dios había hecho un hermoso milagro. El mar Rojo se había abierto. Y podemos ver esa porción de la palabra de Dios en Éxodo 15. En Éxodo 15, y podemos ver cómo Dios empezó a obrar. E hizo Moisés que partiera Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur. Ellos se encontraban saliendo de esa bendición de haber visto cómo el agua se abrió y pasaron ellos en seco. Y vieron luego cómo se cerró y los egipcios murieron, que los estaban persiguiendo, murieron. Y podemos notar cómo Dios aquí les estaba dando a ellos una esperanza. Le estaba dando la libertad. Los israelitas acababan de ser liberados por Dios de la esclavitud. Esta ilustración que nos muestra la palabra, podemos decir, esta liberación completa de Israel nos ilustra la redención de cada creyente, de cada uno de aquellos que han recibido al Señor Jesucristo en su vida. A través de Cristo Jesús y de la obra redentora de la cruz, Dios libera al hombre de la esclavitud del pecado y del yugo de Satanás. ¿Sí? Romanos 6, 16 y 18 nos dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del esclavo para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado y venisteis a ser siervos de la justicia. Definitivamente Dios nos libertó. Y este tiempo que ahora nosotros estamos viviendo es un tiempo diferente al tiempo cuando el pueblo de Israel fue libertado. Sin embargo, los israelitas, una vez que fueron libres de la esclavitud egipcia, iniciaron un viaje por el desierto hacia la tierra prometida. Y esta ilustración de este viaje del creyente a través de la vida hacia la patria celestial. Dios nos saca del pecado y nos lleva a ese camino hacia la patria celestial. A los israelitas los sacó de Egipto, del pecado, y los lleva a la tierra prometida. Dios ilustra esta vida de como si fuera una peregrinación. Y así lo dice en Génesis 47, 8 y 9, cuando habla el faraón a Jacob, cuando dice, y dijo faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y habla precisamente de que la vida es como una peregrinación.
Toda persona cuando nace en este mundo inicia un viaje a través de la vida hacia el destino final de su alma cuando salgan del mundo. El destino final del alma de las personas se convierten a Cristo. Es el cielo. Es el cielo el lugar final para los creyentes. Esta es la eternidad en la presencia de nuestro gran Dios. Y el destino final para las almas de las personas que no se convierten a Cristo, pues es el infierno. Así que hay dos lugares en los cuales uno tiene que escoger. Para estar en la eternidad separado de Dios o para estar en la eternidad unido con Dios. Como dice Juan 3, 17 y 18. Porque Dios no vino, o sea, no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tu decisión es lo que te va a condenar. Tú eres el que elige. Dios te dio libre albedrío para que tú puedas elegir entre esos dos lugares. Tú vas a peregrinar por la vida, por este mundo, pero al final vas a llegar a uno de estos dos lugares. Y eso es importante que tú lo sepas, que tú eres el que tienes esa decisión. También podemos ver en las dificultades que pasaron en el desierto el pueblo israelita, y podemos notar esa porción cuando habla, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Ellos estuvieron caminando después de haber pasado el Mar Rojo, estuvieron caminando y en ese caminar que estuvieron yendo no encontraron agua por ningún lado. En su marcha hacia Canaán, este pueblo de Israel no tenía agua. Los israelitas debían pasar frente al monte de Sinaí, donde tendrían una comunión especial con Dios. Dice en Éxodo 19, 1 y 3, 1 y 3, dice 1 al 3, dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, es el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó a Israel delante del monte, y Moisés subió a Dios. Y Jehová los llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Ahí tendrían una comunión especial. Así que debían pasar frente al monte Sinaí para que Dios le diera a ellos palabra especial, para que puedan ser una nación. Para llegar hasta el Sinaí, ellos tenían que cruzar ese desierto de Sur, donde se les presentó la primera necesidad que tuvieron que enfrentar como pueblo, como familia unida. Se enfrentaron ante esa peregrinación en el desierto. Le faltaba a todos agua. Imagínense ustedes, a 2 millones de personas caminando un desierto por 3 días sin encontrar una gotita de agua. Las reservas de agua de algunas familias tal vez ya eran escasas, algunas otras ya no tenían, ya se les había agotado. En verdad era una situación difícil, porque caminar en el desierto por el calor, la noche fría y luego el día con el sol tan fuerte, se agotaba más el cuerpo y bebía más agua. Sin embargo, ya habían pasado 3 días sin agua. La sed y la falta de agua que sufrían los israelitas puede ilustrar las pruebas como una experiencia normal de la vida humana. Toda persona, y en especial los creyentes, tenemos pruebas de una u otra manera.
Y a veces enfrentamos situaciones difíciles que no sabemos cómo las podemos aterrizar o resolver. Muchos de nosotros estamos en este mundo, en esta vida, andando, yendo y caminando hacia la patria celestial porque hemos recibido a Cristo y seguimos nosotros viviendo como que no tuviéramos a ese Dios. Porque no recurrimos a Él y porque no ponemos nuestra confianza en el Señor. Y pasamos pruebas solos porque estamos luchando con nuestras propias fuerzas. Pero Dios está ahí, mostrándonos que Él siempre ha estado de una o de otra forma. Muchos de nosotros tal vez no conocemos de Dios y no tenemos un acercamiento al Señor y hemos estado lejos del Señor y eso impide que nosotros podamos escuchar la voz de Dios y entender cómo Dios quiere darnos esa bendición. Las pruebas vendrán a nuestra vida siendo cristianos y no siendo cristianos. Pero es importante saber la gran diferencia que es cuando tú eres un hijo de Dios. Segunda enseñanza que hoy quiero tocar, que creo que es muy, muy necesaria en este pasaje que podemos notar. Las decepciones del desierto. Las decepciones del desierto. Tal vez el pueblo de Israel había pensado, bueno que ya no estamos bajo el yugo de la esclavitud de los egipcios y ya no estamos de esta manera como estábamos atormentados o nos hacían trabajar. Pero ahora se estaban enfrentando a una decepción más, el desierto. Dice la palabra de Dios en esta porción referente a este punto interesante que nosotros podemos tener. El desierto tiene aguas amargas y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Primer enfrentamiento que tuvieron los israelitas es que encontraron agua, sí, pero amarga. Amarga. Y ahí podemos ver, después del viaje de 3 días por el desierto, los israelitas estaban sedientos, llegaron a cierto lugar e hicieron una gran fiesta cuando vieron el agua. Imagínense, ya habían caminado 3 días sin agua y vieron a lo lejos, wow, agua. Hicieron tal vez fiesta, alboroto por esa agua, pero sufrieron una gran decepción. El agua estaba contaminada y amarga, no era apta para beber. Así le pasa a veces muchas personas, porque están sedientos y tienen sed de contentamiento, de paz mental, de espiritualidad, de satisfacción, de realización, de propósito, de sentido de importancia, de aceptación, de seguridad, de gozo, de felicidad, de amor y de amistad y de lo que el mundo les ofrece, todo tipo de placeres, diciéndole que podían satisfacerse de la sed del corazón humano. El mundo puede ofrecernos un tipo de agua diferente al que nosotros debemos beber. Las aguas amargas que hay en el mundo pueden lesionar nuestra vida espiritual, pueden lesionar nuestra vida física, pueden lesionar nuestra vida con el Señor, con las cuales muchas personas hoy en día han tratado de apagar su sed, ¿sí? Apagando su sed con el alcohol, droga, sexo ilícito, riquezas malavidas, placeres pecaminosos, fama, reconocimiento, poder y posiciones sociales, aún la belleza y la vanidad en el exterior. Estas son aguas amargas que pueden lesionar nuestra vida espiritual y nuestro interior. Pero muchos han bebido de esta agua amarga. Muchos hombres beben de esta agua del mundo y tarde o temprano, una de otra manera, les va a resultar amarga porque pagarán un precio muy alto.
Pero a pesar de que los placeres mundanos dejan un sabor amargo en nuestra boca y no aplaca incluso nuestra sed, no nos quita la sed. Cada día en todo el mundo el hombre bebe de las amargas aguas del placer, del sexo ilícito, de la autosatisfacción, del vicio, de las adicciones, del dinero, de la avaricia, del poder, de cosas materiales. Muchas personas hoy en día, aún siendo cristianos, beben de esas aguas amargas. Y solo Jesucristo puede saciar la sed del ser humano verdaderamente. Como dice en Juan 7, 37, 38, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y lanzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Podemos ver que una de las primeras decepciones que tuvo el pueblo de Israel es que encontró agua, sí, pero esas aguas estaban totalmente amargas, estaban totalmente amargas. La otra prueba que vieron, la actitud inapropiada frente al problema. ¿Cómo respondieron ellos? ¿Cómo respondieron de lo que vieron, de esa decepción que tenían en el desierto? Ellos sabían que iban al desierto, sabían que allá en el desierto no iba a ser fácil, lo sabían desde un principio, desde antes de que salieran de Egipto, lo sabían. Sin embargo, tuvieron una actitud no correcta ante la situación. No era una actitud correcta ante la situación. Esa actitud era inapropiada frente al problema. Y dice Éxodo 15, 24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Haciendo la pregunta y dirigiéndose a Moisés directamente. Los israelitas habían acampado en Mara. Y ahí demostraron su espíritu terrible de incredulidad, de duda, un espíritu de queja, de murmuración incluso contra Dios y contra Moisés. Moisés era el líder escogido por Dios para guiarles y no lo respetaron. Se quejaron de él, se empezaron a quejar. Cuando nos quejamos nosotros contra Dios, mostramos que no creemos que Dios tiene el control. Estamos diciendo que Él no es suficientemente poderoso y lo estamos humillando en esa magnitud que tiene, esa soberanía que tiene. Estamos poniendo en duda con nuestras palabras y con nuestra duda, nuestra incredulidad. Y estamos diciendo que Él hará que las cosas salgan bien, sí, pero mostramos a veces desconfianza del poder de Dios y cuestionamos su capacidad, la bondad, incluso su misericordia para encargarse de toda situación. Yo no sé qué estés pasando hoy, amado hermano, amigo, hermana, amiga mía, pero quiero decirte que no entre en la incredulidad, porque la incredulidad te roba bendición, como te dijimos hace unos días. Pero sí es importante que tú sepas que cuando tú dudas, empiezas a dudar del poder y de la soberanía del Señor y empiezas a cuestionar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Los israelitas habían sido testigos del gran poder y de la soberanía de nuestro Dios, porque lo liberó a ellos de Egipto a través de los prodigios y milagros que solo Dios puede hacer. Apenas había pasado 3 días atrás cuando Dios les mostró el cuidado y la protección que tenía con ellos, abriéndoles el camino a través de ese mar rojo, cuando eran perseguidos por los egipcios, habían vivido esa persecución y Dios los guardó, los liberó, no tuvieron que mover un dedo para matar a los egipcios, todo lo hizo el Señor y Dios había mostrado su gloria a ellos, pero aquí estaban, mostrando la incredulidad y la desconfianza en Dios, murmurando y quejándose contra el siervo de Dios, Moisés. Hermanos,
cuando nos encontramos en una prueba. La pregunta importante que debemos hacernos no es ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué a mí? No, sino decir, ¿qué quiere Dios que yo aprenda a través de esto? ¿Cómo voy a reaccionar ante la prueba? ¿Cómo debo reaccionar? Señor, ayúdame. Vamos a confiar en que Dios nos va a ayudar y nos va a dar fuerza o vamos a murmurar y a quejarnos y a decir, pobre de mí, o tal vez compadecernos de nosotros mismos y decir, pobre de mí, nadie me ayuda, nadie puede ayudarme y siempre estoy sola, siempre estoy solo. Solamente me pasa a mí esto, es injusto. ¿Qué es? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Vas a reaccionar igual como reaccionó el pueblo de Israel o vas a reaccionar como deberías de reaccionar? Reflexiona en esto porque es importante que tú tengas una actitud apropiada frente a cualquier problema y no dudes de que tu Dios es un Dios soberano que obra y hace milagros y puede hacer cualquier cosa sobre tu vida. Entiéndelo, peregrinar en la vida que tú tienes. A través de todo esto, tú puedes aprender que Dios te ama y su nombre de Dios puede ser glorificado. Tercera enseñanza que hoy quiero mostrarte, la ayuda de Dios en el desierto. ¿Sí? La ayuda de Dios en el desierto. No es fácil, definitivamente no es fácil poner la confianza plenamente en el Señor, pero es lo que nos resta hacer porque Dios nos ha dado esa fuerza para poder hacerlo. Nos ha dado encomiendas, nos ha dado su palabra para que nosotros la tomemos y la agarremos y confiemos porque su palabra es viva. Cómo Dios ayudó al pueblo de Israel en medio del desierto, aún en medio de su incredulidad y de su falta de confianza. Lo que hizo Moisés. Moisés clamó a Jehová, invocó al Señor, lo invocó. Sí, todos los pueblos deberían haber confiado en que Dios iba a proveer de agua. Todo el pueblo debería haber confiado en que Dios proveería agua buena. Debería haberse inclinado en oración y pidiéndole al Señor que demostrara su poder nuevamente. Podía orar y pedirle al Señor que nuevamente hiciera la obra, pidiéndole a Dios que mostrara a su líder Moisés dónde estaba esa agua para beber, esa agua potable para beber, esa agua dulce para poder beber. Imagínense, Moisés invocando a Jehová y pidiéndole a los demás que lo hicieran. Imagínense esa imagen tan gloriosa de confianza y victoria que habría sido que 2 millones de personas, hombres y mujeres y niños, todos orando y clamando a Dios por ayuda en ese momento de crisis en que se encontraban en el desierto. Pero eso no sucedió. No. Ellos eran creyentes inmaduros, no espirituales, inestables, y muchos eran carnales. El corazón carnal de cada uno de ellos se llenó de incredulidad. Se dedicaron a quejarse y a murmurar contra Moisés, su líder. Solo Moisés hizo lo que debería de hacer en el momento preciso, mostrar confianza en ese gran Dios y se postró y clamó a Dios en oración. Y lo dice en Deuteronomio. Hay una porción de la palabra en Deuteronomio 4 cuando él habla. 4:29, cuando habla y le dice, mas si desde ahí buscare a Jehová tu Dios, lo hallarás. Y si lo buscare de todo tu corazón y de toda tu alma. Él se tomó de esa palabra
de esa palabra, mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Si hoy, en este momento, tú estás pasando algo parecido porque estás dudando y te entrando la incredulidad, pídele al Señor que te quite eso y que te regrese tu fe, que tú puedas ser agradecido. Recuerda que el agradecimiento te ayudará a ser agradecido con el Señor. Recuerda lo que Dios ha hecho en el pasado para que puedas incrementar esa fe en tu vida. Moisés hizo lo que tenía que hacer en el momento correcto. Y agarrándose de esta porción de la palabra, él inclinó su rostro a tierra y oró y le pidió y le clamó por la respuesta, por esa respuesta que él necesitaba, que iba a hacer. Y podemos ver cómo Dios obra. La respuesta de Dios la muestra. Y Jehová le mostró un árbol a Moisés. Sí, y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Dice Éxodo 15:25. Esa parte, esa porción podemos ver. Observen lo que hizo Dios en esa respuesta, de esa manifestación que hizo de fe Moisés, esa devoción de Moisés. Dios suplió la necesidad del pueblo. A pesar de la carnalidad y del pecado, a pesar de esa incredulidad y esas murmuraciones que ellos estaban teniendo, Dios suplió la necesidad. Dios fue fiel. Dios mostró a Moisés un árbol que iba a purificar y endulzar esas aguas. Moisés tomó un poco de madera de ese árbol y le echó en el agua. Y el agua se volvió potable, se volvió buena para beber, apta para consumo, apta para consumo. Dios es bueno. En medio de la tribulación Él se encuentra y Él nos da la respuesta. Aunque a veces nosotros no somos fieles, Él permanece fiel a nosotros. Dice la palabra de Dios en el Salmo 91:15. Me invocarán y yo les responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Esta porción hermosa que podemos ver cómo se hizo presente en la vida de Moisés. Es importante que nosotros recordemos cómo Dios obró, endulzó esas aguas que estaban amargas, las endulzó por el clamor de su siervo, por el clamor de Moisés. Y podemos ver también los tres propósitos de Dios, para los israelitas al llevarlos hasta Mara. Primero, para equipar su pueblo, ¿sí? Ahí les dio estatutos y les dio ordenanzas. Con esta prueba del agua en Mara, Dios quería proveer a su pueblo de estatutos y ordenanzas, una ley para el bienestar de su vida, como dice Deuteronomio 8:16. Si no recuerda de Jehová, si no acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Y podemos ver cómo Dios cumple y hace una ley para el bienestar de nuestras vidas. No solamente quería equipar a su pueblo ahí en Mara, sino que quería fortalecer la fe de ese pueblo. Y ahí los probó. Así lo dice la palabra tal cual en Éxodo 15:25. Y los probó. Con esta prueba del agua de Mara, Dios quería que se manifestase lo que había en el corazón de su pueblo para fortalecerlos en su fe cuando viniera la solución sobrenatural del problema. Dios prueba, amados hermanos, a los creyentes para
que se manifieste lo que hay en su corazón. Dios prueba a los creyentes para purificarlos y para moverlos a la obediencia. Pero también Dios prueba a los creyentes para aprender a tener más paciencia y cordura. Y Dios prueba a los creyentes para evaluarlos. Esto es importante porque Dios permite las pruebas en nuestra vida para que salga lo que hay en nuestro corazón, para purificarnos y para movernos en la obediencia, para darnos paciencia y cordura y para evaluarnos. ¿Qué tanto dices que me amas? ¿Qué tanto dices que estás yendo en mi camino? ¿Qué tanto te has decidido a seguirme? Dios permite las pruebas en nuestra vida para equiparnos a nosotros, para fortalecernos con fe y para mostrarnos que Él se manifiesta a pesar de nuestra incredulidad y de nuestro pecado. Él se muestra. Pero podemos ver que el pueblo de Israel fue llevado hasta Mara con otro propósito, no solamente para equipar a su pueblo y para fortalecerlo, sino que también para hacer un pacto con su pueblo. ¿Sí? Un pacto con su pueblo, porque inmediatamente les habla de una ley hermosa que podemos encontrar. Y dijo claramente, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que le envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Emara, Dios hizo un pacto con su pueblo, amados hermanos. El pacto contenía una demanda de obediencia. El pueblo debería de obedecer a Dios, oyéndolo atentamente, haciendo lo correcto, escuchando y guardando sus mandamientos. Sí, la obediencia, oyéndolo y escuchándolo y guardando esos mandamientos. El pacto contenía una promesa clara. Si el pueblo le obedeciera a Dios, no tendría que disciplinarlos. Si ellos no obedecían, Dios tenía que castigarlos, como lo hizo con los egipcios. De eso se estaba diciendo. Pero yo quiero decirte que Dios bendice después de esas pruebas. ¿Sí? Es verdad. Ellos pasaron pruebas difíciles, pasaron tiempos difíciles en el desierto, pero no se quedaron ahí nada más. Dios hizo un milagro. Sí, Dios hizo un milagro. Aun cuando ellos eran un pueblo terco, un pueblo que no le creía al Señor y no oró para que puedan tener agua buena para tomar. Dios se mantuvo fiel con Moisés y ellos tuvieron bendición a través de ello. Dios nos muestra en su palabra que Dios bendice en medio de la prueba. Sí, los bendice en medio de la prueba. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon junto a las aguas. Dios bendijo, logró mostrarle a ellos su gran bondad. La gran bondad de Dios se ve intensamente reflejada en esta solución, en lo que sucedió, porque Dios prometió guardarlos y ayudarlos, y Dios proveyó el bienestar abundante para su pueblo. Dios los condujo hasta Elim, un oasis floreciente en el desierto que tenían 12 fuentes de agua y 70 palmeras para descansar. El punto a tener en cuenta es la abundancia y la provisión de Dios para su amado pueblo. Aunque no se menciona, el pueblo obviamente se había arrepentido de su terrible pecado de murmurar y quejarse.
y Dios los había perdonado. Ahora Dios está derramando abundantes bendiciones sobre ellos. La gracia de Dios sobreabundó para ellos. Y podemos llegar en esta hermosa mañana, en esta conclusión, con estas enseñanzas, estas 3 enseñanzas que Dios ha traído para tu vida a través de este pasaje. La peregrinación por el desierto fue fuerte, sí, fue muy fuerte para ellos. Tuvieron que peregrinar y caminar hacia la tierra prometida, bajo sol, bajo frío en las noches. La decepción del desierto empezó a los 3 días cuando se quedaron sin agua, pero la ayuda de Dios en el desierto se hizo evidente. Evidente se hizo la ayuda de Dios en el desierto. Hermanos en Cristo, Dios nos fortalecerá para que caminemos y atravesemos todas las dificultades de la vida de una manera victoriosa y triunfante. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con él en momentos de angustia y lo libraré y lo llenaré de honores, dice el Salmo 91:15. Promesa nos tiene dado el Señor de que Él estará con nosotros en todo tiempo. No importa cuán terrible sea la prueba que hoy estés viviendo, no importa lo que hayas pasado o que estés pasando en este momento, Dios está atento a tu necesidad, atento a tu situación. Recuerda que Dios siempre tiene un propósito con cada prueba que pasa cada creyente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No importa cuán terrible sea tu prueba en estos momentos, no importa. Dios está listo para endulzar tu agua amarga. Dios está listo para guiarte hacia ese oasis que hay en medio de ese desierto que estás pasando. Dios está listo para darte, para equiparte, para fortalecerte, para guiarte y aún para renovar su pacto contigo, de cuidarte y protegerte en todo tiempo. Así como lo hizo con el pueblo de Israel allá en Mara, así hoy lo quiere hacer contigo. Entrega a Dios tu prueba en oración, clamándole a Dios como lo hizo Moisés, invocando a Dios, que Dios obre de acuerdo a su voluntad. No le preguntes por qué a mí, por qué yo. No, pregunta qué desea, Señor, de mí, cómo debo responder. Muéstrame cómo actuar. Dame una actitud adecuada en medio de esta situación. Así como lo hizo Moisés en Mara, invoca el nombre de Jehová. Pídele a Dios que te muestre el propósito que tiene contigo en medio de esa prueba. Ríndete a Dios y reconoce cualquier pecado que puedas tener en tu vida. Si estás fallando, si hay algo en ti que está atormentando tu vida y no has pedido perdón o no has perdonado, este es el tiempo. Este es el tiempo de ponerte a cuentas con el Señor, porque Él pronto viene. Este es el tiempo de ponerte a cuentas con ese gran Dios, para que Dios obre en medio de tu prueba, en medio de tu problema. Ríndete a Dios, reconoce cuál pecado es el que te está atormentando. Reconoce tus pecados ante Él y pídele perdón. Y confiésale a Dios en arrepentimiento y apártate del pecado. Y vuelve a la obediencia del Señor y espera por esas bendiciones que Dios quiere darte hoy y ahora en adelante, para ti y para tu amigo, para ti y para tu familia. Amigo que no tienes a Cristo, la respuesta a las amargas aguas de la vida, mientras el hombre viaja a través del desierto del mundo, yo te invito que hoy vengas a Jesús. Él tiene el poder para endulzar esas aguas amargas que estás pasando en tu vida. Amigo, si tú quieres tener una relación con Dios, permítele que Él pueda obrar. Hoy es el día de salvación para tu alma. Permite que Jesucristo sea tu antídoto para este mundo enfermo.
de tanta agua amarga que has bebido y contaminado y te has enfermado. Dios quiere darte vida eterna, vida en abundancia, pero mientras estás en este mundo quiere darte una vida en Él. Jesucristo espera por ti para llenarte de esa agua viva verdadera, como dice su palabra. Su palabra es viva y es eficaz y es clara y es bendición para todo aquel que la toma. Porque claramente dice el Señor, pero el que bebe del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brota para vida eterna. Deja que Dios obre en tu vida en esta mañana. Yo no sé lo que has pasado y lo que estás por pasar, o lo que has pasado anteriormente, o lo que estás pasando, no lo sé. Pero Dios te conoce a ti, varón, mujer. Entrégale tu vida al Señor. Deja que Él vaya tomando ese lugar en tu vida y en tu corazón. Permítele a Él que haga cambios en tu vida y dale tu corazón de verdad. Si has conocido al Señor, arrepiéntete. Arrepiéntete de las cosas malas que has hecho, porque has bebido agua contaminada allá afuera. Deja que Él te dé esa agua viva que es su palabra. Padre, en esta hora, aquellas personas que en estos momentos, mi Señor, te quieren recibir, Padre, permíteles que puedan hacer esta oración. Señor, ven a mi vida, transforma mi vida. Ven a mi vida, Señor Jesucristo, para que vengas para siempre en mi corazón, para que vivas en mi corazón. Cambia mi manera de pensar a la tuya. Transforma mi mentalidad. Perdóname todos mis pecados. Escribe mi nombre en tu libro y dame la oportunidad de beber esa agua limpia. Purifica mi cuerpo y limpia mi vida, mi mente, mi corazón, mi alma, mi espíritu. Amén. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en esta hora te doy gracias por cada persona que en este momento se conectó y pudo, Señor, escuchar tu hermosa palabra. Mi Dios, yo no sé lo que ellos están pasando, pero sé, mi Dios, que tú eres fuerte, poderoso y tu amor, Señor, llega a todos los lugares. Dale, Señor, ese abrazo a aquella hermana o hermano, Señor, que está necesitando, aquella mujer o hombre, Señor, que está necesitando de ti. Dale ese abrazo, muéstrale que tú estás en medio de él, de ella. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú tomes el control de la vida de cada persona que está escuchando a través de estas redes sociales, Padre. Te suplico, Espíritu de Dios. Te clamo a ti, Padre, para que ellos puedan tener bendición en esta hora, como lo hizo Moisés un día, Señor. Te clamo, Padre, para esa agua viva, para esas personas, mi Señor. Transforma sus vidas, transforma sus corazones, mi Dios, y dales esa fuerza para poder seguir adelante, Señor, y un día puedan estar ante tu presencia. Espíritu de Dios, sana, mi Dios, con tu fuego de tu Espíritu Santo. Sana desde la cabeza hasta los pies a aquella persona que está enferma. Dale fuerza a esos huesos cansados. Dale fuerza, Señor, a ese cuerpo. Levanta, Señor, a aquella mujer que está deprimida, que está cansada. Señor, en el nombre de Jesús te pido que abra, Señor, los oídos y la mente, Señor, de cada persona que hoy escuchó con fe, Señor, esta oración y que estuvo, Señor, en este servicio, en este culto de celebración. Bendícelos, mi Dios, de tal forma que ellos puedan sentir tu hermosa presencia, Señor, en sus vidas y en sus familias. Transforma, Señor, cada hogar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén, amén y amén. Alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Dice la palabra, el que bebe del agua que tiene el Señor Jesucristo no tendrá sed jamás, sino que dentro de él
esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Permítele al Señor que calme tu corazón sediento. Permítele al Señor que purifique tu vida si has tomado de esa agua contaminada del mundo. Yo no sé con qué estés batallando, pero hoy que quiero decir que Dios te ama. Te ama y Él desea ser tu sanador. Pon tu confianza plenamente en Él, porque Él quiere hacer cambios. Y te doy gracias que esta mañana hayas escuchado este servicio. Te bendigo en el nombre de Jesús y te mando un saludo de parte de todos los que son de la iglesia Queritma y agradezco a nuestro Dios que por primera vez te conectaste y que estuviste con nosotros. Gracias también a aquellos que lo hicieron y lo han hecho durante semanas y durante meses. Ya próximamente tendremos nuestro aniversario. Espero en el Señor que puedan estar con nosotros el 13 de junio. Será nuestro aniversario y esperamos en el Señor que puedan estar conectados ese tiempo. Voy a orar para despedirnos y agradecerle a Dios por la vida de cada uno de nosotros. Padre, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y por todas aquellas personas que hoy se dieron cita. Señor, bendigo, Padre mío, lo que tú has hecho en esta mañana. Yo sé, Padre, que has tocado corazones y que muchas personas, mi Dios, han entendido que tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Te pido en el nombre de Jesús que sigas tratando con cada uno de nosotros. Gracias por la vida que me has dado, por la vida que le has dado a cada uno de los de la iglesia Queritma, nuestros amigos que se conectan de otros lugares. Bendícelos, Padre Santo. Los bendecimos desde aquí, Señor, y les pedimos, Padre, te pedimos, Padre, que sigas ayudándolos a que sigan renovando su espíritu con tu palabra. Te doy gracias, Espíritu de Dios, te doy gracias, Hijo, te doy gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo. Hemos orado y este tiempo ha sido un tiempo victorioso, lleno de esperanza, lleno de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te recuerdo que tenemos nuestras transmisiones en vivo. Es miércoles y viernes a las 10:30, oración en vivo. El altar lo tenemos a las 8 de la noche, altar familiar. Y también tenemos niños con vida a las 10 de la mañana. Y nuestro culto de celebración es a las 9 de la mañana en línea y a las 11 de la mañana presencial. Fue un gusto para mí poder llevarte la palabra del Señor. Dios te bendiga, no se te olvide que esta es tu iglesia, una iglesia virtual y una iglesia presencial. Gracias por tu preferencia, bendecimos tu hogar, bendecimos tu vida y creemos que Dios está en medio de nosotros, porque somos un solo cuerpo en Cristo. Recuerda que el que bebe el agua del Señor Jesucristo no tendrá sed jamás. Bendiciones.